El título del mensaje hoy es El corazón que Dios no desprecia. El corazón que Dios no desprecia. Pues creo que hasta este punto ya quedó más claro, más evidente la relación que tenemos con el orgullo, que es una relación muy estrecha diariamente, es una relación cotidiana. Uno lo puede ver en situaciones tan simples donde reaccionamos indebidamente o actuamos queriendo hacer ver nuestro derecho o aun cuando nos llegamos a sentir a lo mejor ofendidos, la respuesta que presentamos a situaciones es impulsada por nuestro orgullo. Algunas veces también cuando estamos en una situación donde estamos en desacuerdo, en muchas ocasiones también nuestro orgullo arremete actuando de una manera desmedida o fuera del testimonio cristiano. Entonces ya en este momento ya estamos más en claro quiénes somos y el problema que tenemos todos con nuestro orgullo, que es un pecado el cual no va a descansar. Decía un escritor lo siguiente: el orgullo siempre descansará bajo el techo de un corazón endurecido. El orgullo, repito, siempre descansará bajo el techo de un corazón endurecido. Este pecado, dice este escritor, es peligroso, muy sutil, muy engañoso y ha logrado destruir a los hombres más sencillos. Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El Salmo 51, versos 17 al 18, David escribió lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto que escribe David nos marca una antítesis, o sea, que hay un corazón que Dios sí desprecia. ¿Cuál es? El corazón que no es contrito y que no es humillado. Es decir, un corazón orgulloso, soberbio, altanero, es el corazón que Dios desprecia. El corazón, como lo sabemos, es la sede de los afectos, la voluntad y la mente. Algunos lo definen como el centro que gobierna al ser humano. Y David dice, al corazón contrito. Ahora, ¿qué significa la palabra contrito? Estar contrito, en base al significado de ese término que David usó para escribir, el estar contrito significa sentir pesadumbre, significa expresar arrepentimiento. En el uso bíblico, la palabra hebrea original expresaba esta idea con palabras que significan derrumbarse mentalmente. Ponga atención a esto, eso es estar contritos. Es derrumbarse o derrumbarnos mentalmente, es decir, donde todos nuestros argumentos para justificar una mala conducta, una mala acción, se derrumban. Eso significa contrito. También significa quedar hecho trizas o estar abatido de espíritu. Eso es el término contrito. No solamente es agachar la cabeza de vergüenza, no, eso no es ser contrito. Es estar, repito, derrumbados mentalmente, hechos trizas en cuanto a nuestra mentalidad, nuestros argumentos, estar abatido de espíritu. Y escuche lo siguiente: por lo tanto, cuando una persona está contrita o tiene un corazón contrito, significa que está afligida de su conciencia y siente el peso devastador de su pecado. Eso es. Ahora, David va más allá. David dice, no solamente es suficiente tener una conciencia afligida. No basta solamente con sentir el peso devastador de un mal que hemos hecho, sino que debemos tener también un corazón humillado. Aquí entra esta segunda palabra, humillado. La palabra humillado significa
que debemos tener la disposición a cambiar. Y aquí toma mucho sentido esto. Debemos tomar la disposición a cambiar. Humillado significa mostrarnos dóciles para corregir y para ser enseñados, dispuestos a obedecer y renunciar a aquello que está estorbando el fluir de la presencia de Dios en nuestras vidas. Note lo interesante de esta sincronía. El estar contrito es algo que sentimos cuando ofendemos a Dios o hacemos algún mal. Sí, sentimos pesadumbre, sentimos la necesidad de arrepentirnos, alcanzamos a sentir esa aflicción en nuestra conciencia de que hicimos un mal. Pero no basta con estacionarnos en ese sentimiento de contrición. Debemos también presentar un corazón que esté dispuesto a corregir, dispuesto a ser enseñado, dispuesto a cambiar, a ser dóciles a lo que necesitamos erradicar en nuestra vida. Entonces no basta solamente decir, pues yo reconozco que soy un pecador, o yo reconozco que hice un mal. Y algunos pueden ir ante Dios en oración y decir, Señor, perdóname porque hice algo malo. Pero no basta con eso. Debemos también humillarnos, es decir, no solamente decir hice un mal, sino tener la disposición de cambiar y ser dóciles para corregir. En Jeremías 44:10 vemos un ejemplo de esto, del uso de estas dos palabras. Dios le dio al profeta una palabra y dijo al profeta Jeremías con respecto a los judíos que vivían en Egipto, es decir, judíos que se adoctrinaron a la cultura egipcia, se envolvieron en la idolatría, etc. Y el Señor dice, no se han humillado hasta hoy con respecto a este pueblo, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿Cuál era la sentencia del Señor? Mi pueblo no tiene un corazón contrito ni humillado. ¿Por qué? Porque no se han humillado, porque no tienen temor, porque no caminan en mi palabra. No hay reverencia a mi verdad. Y en este ejemplo, los judíos habían sido confrontados sobre su pecado, pero no manifestaron un lamento, no se arrepintieron, no tuvieron la disposición de cambiar, no mostraron un corazón contrito y humillado delante de Dios, sino un corazón orgulloso, soberbio. ¿Por qué? Porque a pesar de la advertencia, continuaron en su pecado. Y después en el versículo 11, Jeremías 44, Dios les jura lo siguiente: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Ahí está claramente el corazón que Dios desprecia. Y aquí claramente estamos viendo la sentencia. Yo le doy la espalda a mi pueblo. Yo le doy la espalda a aquellos que no muestran un corazón contrito y humillado. Y serán destruidos todo Judá, dice el Señor. Cuando somos tocados por el poder de Dios y cuando entiendes la dimensión de la misericordia y la gracia de Dios, vamos a dejar de sentirnos autosuficientes. Vamos a dejar de buscar la autosatisfacción. El orgullo jamás podrá ser tierra fértil para que la misericordia y la gracia de Dios tome raíz y florezca. Jamás. El Salmo 51, que fue el texto que leímos, fue escrito por el rey David después de que él cometió adulterio con Betsabé, después de que él mató a su esposo Urías para encubrir su pecado, segunda de Samuel 11, y conocemos la historia. Mi pregunta es para ustedes: ¿David tenía conocimiento de que el adulterio y el homicidio eran pecado? Había conocimiento. De antemano, él sabía y conocía lo que agradaba a Dios y lo que él no debía hacer.
Él tenía conocimiento sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios. Él tenía conocimiento de que tanto el adulterio y el homicidio eran algo ofensivo para Dios, eran un pecado considerable. Entonces, David pecó, pero no por ignorancia, porque tenía conocimiento, sino pecó por orgullo. ¿Qué significa esto? Ahorita se lo voy a explicar. Sin embargo, David, cuando fue confrontado después de algunos meses por el profeta Natán, él mostró un verdadero arrepentimiento de corazón, es decir, mostró un corazón contrito y humillado, que es el contexto de esas palabras. David tenía un corazón contrito y humillado y arrepentido cuando el profeta Natán lo confronta por su pecado. Esto en 2 Samuel 12. Por eso en el Salmo 51, él escribió este salmo que se conoce como un salmo de arrepentimiento. Y una parte del salmo dice, voy a citar varios textos saltados, dice el verso 3, 4, 9, 16 y 17, los voy a conjuntar, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A través del profeta Isaías 57:15, Dios declara: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es un corazón contrito y humillado. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El orgullo es un pecado que se comete no por ignorancia, sino es un pecado que se comete de manera voluntaria y bajo conocimiento. Esto significa que es un pecado practicado a la luz y el conocimiento de la verdad, porque tiene la intención de ofender, desacreditar, humillar y rebelarse contra Dios. Ahora, un pecado de ignorancia no es un pecado de orgullo, a menos que hagamos de la ignorancia algo voluntario. Un hombre que sabe y peca sobre ese conocimiento que tiene, su pecado es considerado de orgullo, porque poseo el conocimiento, conozco la ley de Dios, se me ha dicho que no lo debo hacer, y aún a pesar de la advertencia, del conocimiento, de la instrucción y la enseñanza que hago, yo hago lo indebido, yo peco. Eso se conoce como pecado de orgullo. Santiago lo plasma de esta manera: el que sabe hacer lo bueno, es decir, se posee el conocimiento. David poseía el conocimiento de que tanto el adulterio y el homicidio eran pecado. David sabía lo que era hacer lo bueno. Él lo sabía. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, comete pecado. ¿A qué pecado se refiere Santiago? Al pecado de orgullo. Al pecado de orgullo. El autor de Hebreos lo escribe bajo este mismo principio. Hebreos 10, 26 al 27. Si pecamos voluntariamente, ponga atención, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vea la sentencia del autor de Hebreos: ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ya no hay nada que hacer por esa persona. Es por eso que el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías dijo: los voy a destruir. Voy a voltear mi rostro contra ellos. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tienen. Saben perfectamente qué es lo que deben hacer. Saben cómo deben obedecerme. ¿Y qué hace mi pueblo? Peca voluntariamente, teniendo ese conocimiento de la verdad. Y al pueblo de Judá el Señor le dijo: voy a voltear mi rostro contra ellos y los voy a destruir. Porque por su orgullo no serán dóciles ni enseñables, ni tendrán la disposición de corregirse ni de cambiar.
Y el autor de Hebreos lo plasma de la misma manera. Si alguno peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más que hacer. ¿Nota eso? Ya no hay más que hacer, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sino qué? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pregunta: ¿Dios le dio una segunda oportunidad a Lucifer? Dios le dijo: mira, ya la regaste, pero una más. Y la vuelve, 2 más pues. A la tercera ya no. Notan que el juicio fue inmediato. Inmediato. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Su pecado también fue de orgullo. La naturaleza es esa. ¿Acaso Dios fue con Adán y Eva? Oigan, pues la regaron, pero ¿quieren una segunda oportunidad? ¿Me prometen que no lo volverán a hacer? No. ¿Qué vino? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice el autor de Hebreos. Fue muy categórico Dios con respecto a las consecuencias del pecado de orgullo. Y a eso se está refiriendo el autor de Hebreos. Así alguien que tiene el conocimiento, que conoce la verdad, que ha sido instruido, que ha sido enseñado, y aún bajo ese conocimiento decide pecar o desobedecer, ya no hay más que hacer. Esa es la postura de Dios contra el hombre orgulloso. Y sobre todo contra aquellos cristianos que tienen el conocimiento de la verdad y a pesar de que conocen lo que a Dios le agrada, persisten en hacer lo que no agrada a Dios. ¿Y qué queda? Una horrenda expectación de juicio, dice el autor de Hebreos. Realmente, y esas palabras son fuertes, ya no queda más que hacer, cruzar los brazos y esperar que venga el juicio, esperar que venga el castigo, esperar que vengan las consecuencias. Por eso el orgullo no es un pecado que se comete de la misma manera como lo sería el robar o mentir. Porque el orgullo es una actitud del corazón, implícitamente está afianzado al corazón y es una forma de pensar que hacemos ya de manera consciente y bajo conocimiento. Sabemos que algo está mal hacerlo. Fíjense, y aún teniendo el conocimiento de la verdad, aún siendo instruidos por la enseñanza, muchas veces argumentamos diciendo, pues sí, eso dirá la Biblia. O eso dirá el pastor, o eso dirá el predicador, pero para mí está bien. Para mí está bien. ¿Por qué fumar es malo? ¿Por qué ir a fiestas es malo? ¿Por qué emborracharme es malo? Para mí está bien, yo me divierto, me la paso bien. ¿Nota? ¿Y qué dice el autor de Hebreos? No, ya no hay más que hacer. O sea, ya cuando alguien se empieza a justificar bajo ese conocimiento, no hay más que hacer. Y así son muchos. Sabemos que algo está mal hacerlo y todavía el orgullo nos lleva a argumentar y justificar. Es que el ser así a mí me hace feliz. La Biblia dirá esto, pero yo pienso esto. La Biblia enseñará así, pero yo me siento bien siendo como soy. ¿Qué hacemos? Cruzamos los brazos, no hay más que hacer, sino más que una horrenda expectación de juicio. Cuando el hombre piensa en su propia grandeza, hablando del orgullo, eclipsa o polariza la grandeza de Dios, es decir, deja de mirar a Dios. ¿Cuántas veces, iglesia, cuántas veces no hemos sido advertidos de no desobedecer? Incontables veces. Si usted nota lo siguiente, algo bien interesante, yo estaba reflexionando. Gran parte del tiempo que dedicamos en la crianza de nuestros hijos consiste en enseñarlos a no desobedecer. Una gran parte. En eso se nos va la paternidad. En enseñarlos a no desobedecer, enseñarlos a no decir groserías, enseñarlos a no ser traidores, enseñarlos a no robar. En eso se nos va advertencia sobre advertencia, sobre advertencia y sobre advertencia. Y así es con la vida cristiana. Lo mismo hace Dios con nosotros. Hay múltiples mandamientos que nos advierten
de no desobedecer y sus consecuencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre traspasa los límites de mi propiedad sin autorización? ¿Cómo se considera? Un invasor. Es lo que se considera un invasor. Y si a pesar de saber que está prohibido invadir propiedad ajena, esa persona irrumpe voluntariamente, es culpable de traspasar con soberbia y será castigado. Habrá consecuencias legales. Al pecar voluntariamente, bajo ese conocimiento ya de la verdad, hemos pecado o hemos cometido el pecado de orgullo. Es lo que está enseñando aquí. Vamos al ejemplo de los hijos. Un hijo al que, y recuerdo mucho a mi mamá, ¿no? Ese ejemplo. Un hijo al que le dices, no pises el suelo porque acabo de trapear. Y te quedas afuera viendo. Yo me acuerdo que veía el piso así, aquí ya se secó, sí puedo dar un brinco aquí, otro acá. Y sí puedo pisar, o sea, yo buscaba la manera de... Y como papás, ¿qué les decimos? No pises, está recién trapeado, acabo de limpiar, ahí espérate. ¿Y qué hacen los hijos? Fíjate, a pesar de la advertencia, a pesar del conocimiento que ellos ya tienen sobre esa restricción, la violan. Y ahí de repente ves al niño. Violó la restricción y está cometiendo pecado de orgullo. Ah, no lo puedo hacer. No, sí lo puedo hacer. Vas a ver. Eso es. Un padre que a su hijo le advierte sobre las consecuencias de malas amistades o sobre las consecuencias de malas acciones o deficiencias en su carácter y con firmeza el padre advierte a su hijo sobre los efectos que tendrán sus malos hábitos o transgresiones. Ese hijo, de continuar en ese camino que se le ha advertido que se aleje, es culpable del pecado de orgullo. Así. Antes que ser desobediente, es orgulloso. Es culpable del pecado de orgullo. Ahora, entre nosotros sucede lo mismo como cristianos. La advertencia está, el conocimiento lo tenemos, la enseñanza la tenemos, pero ¿qué sucede? A pesar del conocimiento que tenemos, planeamos concretar alguna maldad o planeamos regodearnos con alguna clase de pecado que de antemano sabemos que es ofensivo para Dios. Y ahí estamos regando la semilla del pecado hasta que alcanza la madurez de nuestros malos deseos y da fruto. Hay algunos que tienen la lujuria y no es pasajera, que tienen problemas de lujuria y no es pasajero, sino es algo permanente. Y podríamos decir de otra clase de pecados como los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras. Cosas que de antemano sabemos, Dios dice, no lo hagas, no lo practiques. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos. Alguno podrá decir, no, pues yo no soy idólatra, pero te complaces con el adulterio. No, es que yo no soy contencioso ni divisivo de iglesias. No, pero eres un hechicero fuera, ¿no? Por decirlo así. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? No, pues mejor cruza los brazos. No hay nada más que hacer cuando hay necedad en una persona que tiene el conocimiento y no obedece. Pecado de orgullo. Entonces vea con qué facilidad podemos recibir el pecado, le damos albergue, lo complacemos y cuando incurrimos ya en alguna iniquidad lo hacemos sin pudor ni pena. Ahí está. Son aquellos que han trazado cuidadosamente el esquema de maldad por orgullo, por orgullo. Uno de los mandamientos más constantes en la Biblia es: hijos, honren a su padre y a su madre. Honren a su padre y a su madre, no los desobedezcan, honrenlos y les irá bien. ¿Y qué hacemos o qué hacíamos también como hijos? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Qué sabe mi papá y mi mamá que es lo mejor para mí? Fíjate a lo que nos llevaba el orgullo. ¿Qué saben ellos de la vida si no estudiaron?
orgullo, pecado de orgullo. David sabía la importancia de tener un corazón agradable a Dios. Y fíjense, esto para nosotros debe ser importante. Debemos conocer la importancia de tener un corazón que honre a Dios, que agrade a Dios. Y David decía, o sea, al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, no lo va a despreciar. Ahora, ¿qué sucedería si en este momento el Señor pide de ofrenda a nuestro corazón? En este momento, que diga, a ver, Casa Oración Puerto Vallarta, ofrézcanme su corazón como una ofrenda. Y ahí vamos, aquí está mi corazón, Señor, mira. ¿Qué clase de corazón le estaremos ofreciendo a Dios en este momento? ¿Un corazón orgulloso o un corazón contrito y humillado? ¿Cuál es la condición de tu corazón en este momento? ¿Sería tu corazón agradable a Dios? David sabía la importancia de tener un corazón agradable ante Dios. Él escribió en el Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová. Ponga atención a esas palabras, escudriñame, oh Jehová. Y luego agrega, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Note lo que David está haciendo. Aquí encontramos tres palabras importantes, medulares en este texto. Escudriñame, pruébame, examina. Escudriñame, pruébame, examina. La palabra escudriñame es la palabra bakhan. En el hebreo es una palabra que se traduce como investigar profundamente, es lo que significa, investigar profundamente o examinar también. Esta palabra escudriñame lo que quiere decir es hacer la diligencia, escuchen esto, hacer la diligencia necesaria para descubrir los mínimos detalles sobre algo. ¿Qué es lo que David le está implorando a Dios? Señor, haz una diligencia en la condición de mi corazón. Haz una diligencia de modo que tú puedas descubrir y revelar aquellos mínimos detalles en mi carácter, en mi vida, en mi corazón, que pudieran ser ofensivos a ti. Esta palabra escudriñame también, lo que David está diciendo es, investígame tanto como puedas hacerlo. Hazlo con mucha atención. Revela lo más insignificante que no te agrade de mí, lo más profundo en mi interior, los detalles menos manifiestos, házmelos conocer. De modo que yo no solamente pueda sentir pesadumbre por el mal que hago, sino que también pueda tener la disposición de cambiar y ser enseñable para corregir. Es lo que David está diciendo aquí. Pero David va más allá todavía de esto. Él dice, y pruébame. Es decir, escudriñame y pruébame. Esta palabra pruébame es la palabra hebrea nasá, que significa, hazme una prueba. Qué tremendo es esto. Hazme una prueba. Cuando tú vas a buscar algún trabajo, tú le puedes decir a tu contratista, hazme una prueba para que tú puedas corroborar que si yo digo que soy electricista, voy a fungir bien. Que si yo digo que soy un carpintero, voy a formar un mueble, una recámara, una mesa. Y David está diciendo, hazme la prueba para corroborar que realmente yo te amo. Qué tremendo es esto. Ponme a prueba. Pon a prueba mis intenciones. Pon a prueba mis motivaciones. Pruébame para verificar si realmente lo que yo creo es coherente con lo que hago. ¿Quiénes pasarían esta prueba? Reflexiónalo. ¿Quiénes pasarían esta prueba? David está diciendo, verifica a través de esta prueba mis verdaderos sentimientos. ¿Y sabe cómo vamos a ser probados? No en la prosperidad, no en la abundancia, no en el paraíso, sino en el desierto. Y vamos a ser probados en la estrechez. Y Dios va a decir, te voy a poner a prueba, te pondré en estrechez, voy a examinar cómo reaccionas, te voy a poner en una condición en la que alguien te ofenda y voy a ver cómo reaccionas. Y te voy a poner en una situación donde alguien te va a menospreciar y veremos cómo reaccionas. Y voy a poner a un ladrón en tu casa que te despoje de todo lo valioso que tienes
y probaré cómo reaccionas. Y ahí está David. Ponme a prueba. Ponme en circunstancias, en situaciones donde sean revelados mis verdaderos sentimientos. Y ahí es donde el Señor, ok, vamos a ver cómo reaccionas ante la pobreza, vamos a ver cómo reaccionas ante la estrechez, ante la decepción, ante la angustia, ante los problemas. Vamos a ver cómo reaccionas para conocer realmente el resultado de tu fe. Eso es lo que David está implorándole a Dios. Y después David añade, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La palabra examinar es la palabra saraf, que significa fundir en metal, significa refinar, acrisolar. David está diciendo, perfeccióname, Señor. Ponme en el fuego de la prueba, de modo que puedan ser depuradas las impurezas de mi corazón. Pon a prueba la resistencia de mi fe, y como todos sabemos, el oro, al fundirse, cambia su estado, es decir, de un estado sólido a un estado líquido, moldeable. Cambia su estado, pero no su valor, sigue costando lo mismo. Y David está diciendo, examíname. O sea, ponme en el fuego de la prueba para que tú puedas quitar toda impureza de mí y puedas moldearme a tu voluntad. Y es así como somos puestos a prueba para ser depurados y perfeccionados. Pablo lo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ahí está David implorando, quiero que me pongas a prueba. ¿Por qué? Porque David, él estaba preocupado en presentarle a Dios un corazón contrito y humillado, un corazón que fuera probado. En la Biblia tenemos un claro ejemplo de lo que es el orgullo, la soberbia, que es Nabucodonosor, este hombre que pecó de orgullo. Dice la Biblia en Daniel 4:29 y verso 30, dice, al cabo, así inicia ese texto, al cabo de 12 meses, note ahí, 12 meses, tómelo en cuenta, subráyelo. Ahorita vamos a ver qué pasó entre esos 12 meses. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo quiero que examinemos y escuchemos las palabras del rey. Aquí está el orgullo hablando en toda su lucidez y bajo todo ese conocimiento. Nabucodonosor dice, yo edifiqué. ¿A qué hace alusión? A su capacidad. Después dice, con la fuerza de mi poder. ¿A qué alude? A su soberanía. Y la tercera declaración es, para gloria de mi majestad. ¿A qué alude? A su propia grandeza. Es decir, en todo está desestimando a Dios. ¿Por qué? Porque él está convencido por su orgullo que él es como Dios. Que ese fue el engaño de Lucifer. Que ese fue el engaño con el que Adán y Eva también transgredieron el mandamiento de Dios. Y Nabucodonosor está queriendo ser o sintiéndose ser como Dios. Nabucodonosor se veía por encima de Dios. Él mismo, vemos la historia, se atribuía poder y gloria. Y la soberbia lo hizo pretender ser un Dios. Buscaba ser glorificado como tal. Mire, ¿qué sucede? Y quiero tocar este punto importante para ilustrarle lo que está pasando aquí. Aquí estamos hablando de un rey, de un gobernante. Pero también hay muchos líderes, predicadores, ministros, religiosos, que actualmente pretenden ser como Dios. Ahí está el orgullo latente. Y tú puedes escuchar, por ejemplo, de muchos de ellos, palabras de sus labios como las siguientes. Y yo sé que algunos se van a relacionar con ese tipo de frases, de declaraciones. Y los puedes escuchar y los puedes ver tales como, yo declaro un año de multiplicación sobre tu familia. Dices, ¿quién? ¿Él? Yo declaro. O otra frase es, yo declaro que serán la iglesia más próspera y más grande de esta ciudad. Y la gente se lo cree. ¿Pero quién lo declaró? Nabucodonosor.
Yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Otra frase muy común es, yo ordeno que toda maldición generacional se rompa. Yo. Yo impongo bendición sobre tu vida y tu familia. Suena absurdo, digo, uno lo lee y suena absurdo, la verdad. Pero muchos lo creen y están convencidos de que es así. O también, yo ato el espíritu de tal pecado en tu vida. Yo ato. Entre las que yo he escuchado desde que yo tengo tiempo de cristiano es, yo ordeno a tu cuerpo sanidad. Wow. O sea, yo ordeno a tu cuerpo sanidad. Reflexiónelo. Una ocasión una mujer, a mí se me hizo esto bien impactante, su hijo estaba enfermo y ella nos dijo, yo estoy en este momento combatiendo contra Satanás por el cuerpo de mi hijo. ¿Cómo? O sea, son revelaciones a las que nunca he llegado y espero nunca alcanzar. Pero las reflexiones y dices, o otra muy común es, yo establezco prosperidad sobre esta nación. Les encanta decir estas cosas, yo. O yo invoco la presencia de Dios sobre este lugar. Yo he escuchado estas declaraciones, no es algo que yo leía, copio y pego, no, las he escuchado a través de los años. Otra que en su momento también me sorprendió es, yo le ordeno al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. ¿Cómo? Otra es, Dios me llamó a ser el portavoz de sus revelaciones. Y ahí viene, al rato ya anda con una secta el fulano este. Entre una de las que más me ha impactado es la siguiente, y esto lo escuché de un hombre así. Dios me ha dado una revelación mucho mejor que la Biblia. Tómala. O sea, ¿notan el sentido de esto? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Yo edifiqué con la fuerza de mi poder, con mi grandeza. Yo lo hice. Y así son muchos. Hombres, ministros, predicadores, pastores, soberbios, orgullosos, que se atribuyen el poder, la revelación y la autoridad de Dios. ¿Y a quién le roban la gloria? A Dios. Y quieren que los demás los reconozcan como tal. Entonces, de modo que algunos ya hasta se ofenden porque no les llamen obispos o no les llamen por su título representativo. Entonces, de forma práctica, fíjate, también puede suceder con nosotros. En que decimos, es que mi carrera, mis títulos universitarios, mi empresa, es mi dinero, mis relojes. Vean el poder, vean mi poder adquisitivo, vean mi casa que yo mismo compré con mi dinero. Y empieza el orgullo, ¿no? Uso zapatos de piel de cocodrilo, véanlos, ¿verdad? Tengo carro de lujo último modelo. ¿Y tú qué tienes? No, pues nada. Tengo inversiones, tengo propiedades, tengo casas, tengo negocios. Y ahí están los Nabucodonosor actuales. Vean todo lo que con mi fuerza y poder he logrado para gloria de mí. Vea cómo esto con cuánta facilidad y también con cuánto engaño eso se puede diseminar en una iglesia y la iglesia lo ve como algo espiritual y bueno. Donde esa gente dice, somos la iglesia más importante de la ciudad, somos la iglesia más influyente, somos la iglesia que tiene mayor prestigio, somos la iglesia que tiene un círculo social de nivel alto. Y eso es importante para Dios. Yo. Ya no soy un pastor, dicen algunos, ahora deben llamarme apóstol, obispo, ¿no? Y cuidado con que no le digas así. Se ofenden, te corren de la iglesia. Algunos. Y tristemente muchos son engañados donde se argumenta y se dice, aquí el único que recibe la revelación soy yo, nadie más, yo. Entonces vean con qué facilidad el orgullo se puede penetrar en la iglesia y entre sus propios ministros y representantes. Donde dicen, yo soy el pastor, yo soy el obispo, yo soy el profeta, yo soy el grande, gloria a mí, ¿verdad? Ahí están. El capítulo 4 de Daniel es el único capítulo del libro
que no fue escrito por el profeta. En este caso, el rey Nabucodonosor es quien escribe su propio testimonio personal. O sea, él está relatando su experiencia. ¿Qué sucedió? Recuerda que leímos que el texto dice, al cabo de 12 meses. O sea, ¿qué sucedió antes? ¿Qué pasó? Al cabo de 12 meses, dice el versículo 29. Así inicia. ¿Qué estaba sucediendo? Mire, Nabucodonosor había recibido algunos sueños donde Dios le estaba hablando. Algunos los había ignorado, recibe otro sueño y ahora sí lo recuerda. Y es donde Daniel entra en escena, interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y en ese sueño venía una advertencia muy clara de parte de Dios contra el rey. Era una advertencia para Nabucodonosor en el sentido de que él debía humillarse y reconocer a Dios, o de lo contrario, él se convertiría en una bestia, un animal, por decirlo así, durante 7 años. Recibió la advertencia, Dios le habló, se le interpretó, se le enseñó, se le instruyó. Ahí está lo que Dios demanda de ti, Nabucodonosor. Lo único que Dios quiere de ti es un corazón contrito y humillado. Hazle caso, porque de lo contrario Él te va a dar la espalda y vendrá un juicio sobre ti y te convertirás en una bestia durante 7 años. Nabucodonosor, presta atención a la advertencia, a los sueños. Por un tiempo, ¿cuál fue ese tiempo? Pues esos 12 meses, a los que se refiere ahí, esos 12 meses. Y por ese tiempo el rey prestó atención a la advertencia, pero finalmente el orgullo arraigado se va a desprender. Y justo cuando está en su momento máximo de arrogancia y de prepotencia, es que Nabucodonosor se enorgullece de su propia gloria, de su majestad, comienza a contemplar Babilonia y comienza él mismo a exaltarse y decir, esto yo lo he logrado. O sea, la ciudad más magnífica de la historia, de la humanidad, la tengo yo la construí, es mi imperio, es mi reino. Y ante este egocentrismo, ante esta arrogancia, donde él ahora lo confiesa y lo declara, Dios lo dejó sin reino, sin raciocinio, sin sentido común. ¿Hasta cuándo? Hasta que él reconociera que el Altísimo tiene el dominio y lo da a quien él quiere. Continúa el verso 31 al 33. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, esa palabra de orgullo, yo, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, y ahí está la sentencia de Dios, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Cuando pecamos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no hay más que hacer. ¿Qué queda? Una expectación de juicio. Nabucodonosor fue advertido. 12 meses, relata el texto, 12 meses. Le dio vueltas al asunto, pero un día dijo, no, pues soy yo, se trata de mí. Y el reino le fue quitado de manera inmediata. Tenía conocimiento. Y el texto 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Versículo 33, en la misma hora, fíjense, inmediatamente se cumplió la palabra de Dios sobre Nabucodonosor. Y fue echado, dice el texto, de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Aquí estamos viendo a un hombre extremadamente orgulloso, que fue extremadamente humillado. La soberbia hizo del fanfarrón una bestia. ¿Recuerdan lo que hemos hablado sobre el orgullo? El orgullo nos lleva a un estado, a un punto de estado animal. Y aquí está Nabucodonosor. ¿Recuerdan a Luzbel? El ángel convertido en un demonio por soberbia.
La Biblia dice, Dios aborrece a los soberbios y no dejará de humillarlos. Ponga atención a esto. Dios aborrece al orgulloso y no dejará de humillarlo. Porque Dios no se complace de ninguna manera. Y algo que debemos conocer sobre el carácter de Dios es que todas las saetas de Dios apuntan a los corazones orgullosos. Eso es lo que la Biblia relata. Y por su orgullo, Dios quebranta a Nabucodonosor hasta el punto de haber llegado a ser el único hombre en el mundo que fue convertido en un animal. Hasta el punto de vivir y comer como bestia. Pregunto, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿En qué te estás enorgulleciendo? Recordemos que el contexto del orgullo que estamos viendo es en el sentido negativo. ¿Hay orgullo en tu corazón por tus dones? ¿Hay orgullo en tu corazón por tu talento? ¿Sientes orgullo por tu casa, por tus logros, por tus títulos? Si hay orgullo en tu corazón, solo hay una cosa que tú puedes esperar de Dios si no te arrepientes. Y ya la vimos. ¿Cuál es? Que Dios te dé la espalda. Que Dios voltee su rostro de contigo. ¿Y qué queda ante esto? Una expectación de juicio. Ahora, Dios es un Dios de amor, por supuesto, es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia. Pero en el caso de Nabucodonosor, le dio la advertencia. Yo pregunto, ¿acaso no bastaron 12 meses? En el caso de David, David omitió su pecado, lo ocultó durante aproximadamente también 9 meses en lo que nacía el hijo. Hasta que vino el profeta Natán y lo confrontó. Y le sobrevinieron también las consecuencias por haber pecado de esa forma. Entonces, lo único que puede esperar un corazón orgulloso es, un corazón que no se arrepiente orgulloso, es quebrantamiento. ¿Por qué? Porque mientras haya soberbia y orgullo, Dios no se olvidará de hacernos sufrir bajo su vara. Esa es la realidad. Dios no va a dejarnos sufrir Dios no va a dejar de hacerte sufrir bajo su vara. Entonces, el quebrantamiento es algo que viene sobre el corazón orgulloso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de humillarlo. Es muy similar a la disciplina de los hijos. La Biblia insta a que usemos la vara para disciplinarlos. ¿Cuál es el propósito de usar la vara y disciplinar? Doblegar su orgullo. Pongan atención a esto. Doblegar su orgullo. Doblegar esa voluntad indómita que no quiere obedecer, que se resiste a ser dócil. Eso es lo que Dios hace también con nosotros. ¿Qué es lo que un hijo rebelde puede esperar de un padre? Solamente disciplina, si no se corrige, disciplina y corrección. Y lo mismo sucede con el corazón orgulloso. ¿Qué es lo único que podemos esperar de parte de Dios? Si no nos arrepentimos, esa disciplina, ese castigo. Entonces, por 7 años, el rey más grande de la tierra, el rey más grande y más poderoso de la tierra en ese momento, por su orgullo, quedó reducido a la existencia de un animal. Humillado, ahí está quebrantado, siendo, yo creo que la burla de todos. Y no fue hasta después de esos 7 años que, después de haber sido humillado, porque esto ya fue una sentencia de parte de Dios, fue hasta entonces que él reconoció por fin a Dios, que él se humilló y presentó un corazón contrito y humillado. Y él reconoce a Dios. Y ahora vemos cómo Nabucodonosor tuvo que vivir 7 años como una bestia para entrar finalmente en razón y reconocer a Dios. Su orgullo tenía que quebrantarse. Y algo importante es, si tú eres una persona que ama a Dios y eres orgullosa, tu orgullo tendrá que ser quebrantado para que seas humilde y dócil. Y el orgullo de Nabucodonosor tenía que quebrarse antes de que él pudiera sentir necesidad de Dios. Como bien afirmó C.S. Lewis, que es una cita que ya he mencionado, fue por orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. Y ya lo hemos visto. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es el estado mental que se opone a Dios. Es un estado mental de oposición a Dios. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: fue el orgullo lo que transformó los ángeles en demonios
Y es la humildad lo que hace ángeles de los hombres. Entonces Dios ante el orgullo, y lo podemos ver en la historia, Dios actúa drásticamente. En el caso de Nabucodonosor, Él tuvo que intervenir drásticamente para librar a este rey del orgullo. ¿Por qué? Porque estaba arraigado a su corazón. Isaías 12:11 nos dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré ¿a quién? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Corazón contrito y humillado. Es el que Dios no va a despreciar. Entonces, generalmente nosotros consideramos, y vea, eso es muy interesante, consideramos el pecado en base a dos categorías. ¿Cuáles son estas dos categorías? Lo repudiable y lo no repudiable. Así es como nosotros metemos en categoría los pecados. Hay pecados que para nosotros son repudiables. ¿Cómo cuáles? Bueno, un acto de homicidio es algo repudiable. Nos escandalizamos, por ejemplo, por un acto de violación, es repudiable. Y en la categoría de lo no repudiable, bueno, ¿qué entran? Pues las mentiritas. Hasta las categorizamos en mentiras blancas, es decir, tienen que ser dichas para un bien. O sea, no las consideramos tan repudiables. Sin embargo, algo muy interesante, mire, si nosotros hacemos una lista de los 10 pecados principales, ¿cuáles pondría usted? Curiosamente, en esta lista, el orgullo no suele entrar ahí. Casi nunca nadie pone el orgullo como el primer lugar de los pecados más repudiables. Y en nuestra lista de los 10 pecados principales, le aseguro que el orgullo no aparecería. Aparecería el robo, aparecería el egoísmo, aparecería la envidia, aparecería la traición, la violación, el adulterio, etc. Pero ¿por qué el orgullo no? Si es el peor de los pecados y fue la causa de todo este mal que vivimos. Miren, aunque en nuestra lista de los pecados principales no aparezca el orgullo en primer lugar, en la lista de Dios, el orgullo está en el puesto número 1. En el puesto número 1. En Proverbios 6, versículos 16 al 19, leemos lo siguiente: hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. Y en primer lugar, ¿quién aparece? Los ojos altaneros. Y después le siguen la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. Como podemos ver en la lista de Dios, de los 7 pecados principales en este Proverbios, el orgullo pesa más que la lengua mentirosa. El orgullo pesa más que el asesinato. El orgullo pesa más que aquellos que corren presurosos a hacer algo malo. Ahí está la lista de Dios. El testimonio de Nabucodonosor llega hasta el tiempo del fin como una advertencia al pueblo de Dios sobre el pecado de orgullo y sus consecuencias, pero también sobre la drástica intervención de Dios que Él hace para liberarnos precisamente de este pecado. Esta advertencia, iglesia, es con el fin de que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Porque de lo contrario, si tú eres un hijo de Dios, pero tu corazón está lleno de orgullo, Dios va a actuar drásticamente contra ti. Eso es lo que Él va a hacer porque te ama, te disciplina. Es lo que Él hará. ¿Para qué? Para desarraigar de tu corazón ese orgullo. Y eso fue lo que sucedió con Nabucodonosor. Dios mostró su misericordia con Nabucodonosor al convertirlo en una bestia. Eso es misericordia. Y el verso 34 al 36, ahí vienen las palabras de este rey y dice: al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta.
Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y vea la declaración que viene de Nabucodonosor. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué es lo que hace el orgullo? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué? Yo así no lo apruebo. Y Nabucodonosor reconoce, ya no hay quien le diga, ¿qué haces? Ya no puedo. Ahí estaba ya manifestándose el corazón humilde de este rey. El verso 36, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, fui restablecido en mi reino. ¿Y qué sucedió? Cuando Nabucodonosor presentó un corazón contrito y humillado, fue restablecido en su reino y mayor grandeza le fue añadida, dice el texto. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar, o sea, Él puede, Él es Dios. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Un corazón contrito y humillado, iglesia, es un estilo de vida que se nos demanda a nosotros. Es una forma de vivir de acuerdo con Dios respecto a la verdadera condición de nuestro corazón y de nuestra vida. Vivir de la manera como Él la ve. La vida, fíjense, Dios ha establecido y ha diseñado y creó al hombre para que disfrutara vivir, para que gozara de los años que tenemos aquí. Le dio las fuerzas siendo joven, el vigor, la creatividad, para que emprendiera, para que hiciera bien, para que disfrutara esa bendición que es la vida que Dios nos da. Pero lo lamentable y la peor desgracia en el ser humano es que la estamos desperdiciando alejados de Dios. Qué triste es que haya personas que su existencia consiste solamente en hacer miserables a los demás. Espero que usted no sea uno de esos. Qué triste, qué lamentable es. Y el orgullo nos hace desperdiciar nuestra vida y extravía nuestro propósito de la voluntad de Dios. El corazón contrito y humillado es un estilo de vida, implica rendición incondicional y absoluta de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una actitud de un corazón contrito y humillado siempre dirá, sí Señor, heme aquí, haré lo que tú me digas que haga, iré a donde tú quieres que yo vaya. A todo le dice sí a Dios. El quebrantamiento significa, ¿saben qué significa quebrantamiento? Significa la destrucción de nuestra propia voluntad. Eso es quebrantamiento. La destrucción de nuestra propia voluntad, para que la vida y el Espíritu del Señor Jesús puedan manifestarse a través de nosotros. Cuando hay humildad, nuestra respuesta ante Dios siempre será obediencia y convicción a su voluntad, de que lo que Él nos está pidiendo, eso es lo mejor. Un corazón contrito y humillado es mostrar humildad para ponerse de acuerdo con Dios acerca de la verdadera condición de nuestra vida y actuar de la manera como Él quiere que actuemos. A eso somos llamados, iglesia. Entonces, cuando tengamos un corazón contrito y humillado, podremos ver a Dios como Él es realmente. Mientras más nos acerquemos a Dios, veremos con mayor claridad nuestra propia necesidad a la luz de su santidad. Y déjeme decirle lo siguiente, y termino con esto. Cuando tenemos un corazón contrito y humillado, hay algo que yo quiero que usted tome en cuenta. Un corazón contrito y humillado trae bendiciones. ¿Sabía eso? Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los quebrantados, los de corazón contrito y humillado, aquellos que reconocen día a día su necesidad de Dios. Queremos ser bendecidos. Ese es un eslogan hasta entre los cristianos. ¿Quién quiere ser bendecido? Amén. Yo quiero ser bendecido, pero ¿qué se me demanda? Un corazón contrito y humillado.
Y un corazón contrito y humillado demandará ese quebrantamiento. Yo cederé el control de mi vida a Dios, vaciaré mis intereses, me libraré de la obstinación, de la necedad y me humillaré para que Dios sea exaltado en mí. Mateo 23:12 Jesús lo dijo. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados con juicio y con ira de Dios. Y los que se humillan, ¿a quiénes se refiere? A los de corazón contrito y humillado, serán exaltados por Dios. Cierre sus ojos, por favor, y póngase de pie. Vamos a terminar este tiempo con un canto de adoración, un breve tiempo de ministración. Y considera todo lo que has escuchado, iglesia, considera todo lo que has escuchado. Y en aquella área en la que Dios te ha hablado, no endurezcas tu corazón. Sé sensible, sé dócil, y que a través de este cántico, que tú puedas convertirlo en una súplica, en una oración, así como David decía: escudriñame, oh Señor, pruébame y examíname, de modo que sea revelado en mí aquellas pequeñas imperfecciones, aquellas pequeñas cosas que pudieran ser la causa de que yo no te esté agradando de la manera como yo lo quiero. Tómate ese momento y haz este canto, esa oración. Y si alguno tiene que ponerse a cuentas con Dios, hágalo. Si has recibido la advertencia y tú sabes y tienes conocimiento de lo que no debes hacer y estás persistiendo en lo mismo, la advertencia ha sido dicha esta mañana. Ten cuidado, porque el Señor es drástico y va a actuar de manera muy tajante y clara contra el orgullo en nuestro corazón. Seamos dóciles, iglesia. Seamos dóciles. Toma un momento para ponerte a cuentas con Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí estamos. Como tú mandas, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Señor, soltamos todo lo que no podemos controlar, confiando plenamente en tu voluntad. Tú eres fiel, Señor. ¿Le cantamos? Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Una vez más, me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer.